Mi nombre no importa, no ahora, pero lo que vi, eso sí importa. Todos creen que, el Mencho, o cualquiera de esos capos que salen en las noticias, es el poder absoluto, la cabeza de todo, pero esa es la primera y más grande mentira que ellos quieren que creas. Es una ilusión cuidadosamente construida, un telón de humo denso para distraer la mirada de la verdadera mano que mueve los hilos. En Jalisco, en ese epicentro de la cultura y la violencia, aprendí que el monstruo tiene muchas caras, y la más peligrosa no es la que grita con balas, sino la que susurra desde las sombras, controlando el dinero, el verdadero motor de su imperio. Ese fue mi primer y más amargo descubrimiento dentro del cartel, una verdad que me cambiaría para siempre. Lo que descubrí poco a poco, con el sudor frío de la incertidumbre y el miedo, es que detrás de los nombres visibles, de los enfrentamientos sangrientos y del ruido mediático, existe una figura, o quizás un consorcio de ellos, que opera en la más absoluta invisibilidad. No buscan la fama, no ansían el reconocimiento violento. Su poder reside precisamente en no ser vistos, en ser la sombra silenciosa que dicta las reglas. Mi historia es la reconstrucción de esa verdad oculta. ¿Quién es exactamente esta figura elusiva en las sombras, a la que dentro llamábamos el enlace? ¿Cómo, un simple diputado como yo, tropecé con su existencia y la del cártel de Jalisco Nueva Generación controlando las licitaciones públicas? Y, lo más crucial, cómo esta verdad, una vez desenterrada, casi me costó la vida y me condenó a una libertad que se siente más a prisión. Mi camino hacia ese abismo no comenzó con ambición criminal, sino con una esperanza ingenua de cambio. Entré en la política por allá de 2012, en Jalisco, impulsado por la necesidad de mejorar mi comunidad. La devastadora enfermedad de mi hermana, la falla del sistema de salud público, me mostró las grietas de un sistema que prometía mucho y entregaba poco. Quería ser una voz, un agente de mejora, no una pieza en un engranaje corrupto. Esa pureza inicial, esa fe en las instituciones, fue lo primero que el cartel empezó a desmantelar, ladrillo a ladrillo, sin que yo me diera cuenta. Creía que la política era un juego de estrategias, no un tablero donde las piezas ya estaban preestablecidas por una mano invisible. Mi motivación era noble, pero me hizo vulnerable un cordero al matadero. Fue en ese contexto, mientras el CJNG expandía su brutal influencia por todo el estado, cuando las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron a emerger. No fue con amenazas directas ni con violencia explícita, sino con una sutil distorsión de la realidad. Las licitaciones públicas, esos contratos millonarios para infraestructura, servicios, desarrollo que eran el motor económico de Jalisco, no se decidían como la gente creía. La prensa y las autoridades hablaban de procesos democráticos, de transparencia, pero era una fachada, una cortina de humo. Mis primeros años en el servicio público, en el corazón de esas decisiones, me revelaron que la verdadera fuerza del cártel no era solo el narcotráfico, sino su capacidad de operar como una corporación clandestina, secuestrando las instituciones estatales desde adentro, como un parásito silencioso y burocrático. Mi nombre no importa, no ahora, pero lo que vi, eso sí importa. Entrar en política, en 2012, no fue por ambición de poder o dinero fácil, sino por una herida profunda que aún duele. La enfermedad de mi hermana, una batalla que el sistema público de salud perdió vergonzosamente, me abrió los ojos a la cruda realidad de nuestra comunidad. Verla sufrir, ver a mi familia desmoronarse por la falta de recursos y la negligencia, encendió en mí una chispa. Quería ser la voz de los que no tenían, quería cambiar las cosas, tapar esas grietas que devoraban vidas. Mi motivación era pura, casi ingenua, y en ese idealismo residió mi primera y más peligrosa vulnerabilidad, la que me empujaría sin saberlo hacia las fauces de un monstruo mucho más sofisticado que el que mostraban las noticias. El cartel no me reclutó con balas ni amenazas directas, sino con una sutileza que solo el tiempo me ha permitido entender como manipulación maestra. Al principio se presentaron como facilitadores, como una fuerza silenciosa que podía destrabar procesos burocráticos y acelerar proyectos comunitarios. Recuerdo las donaciones anónimas a mi campaña,
esas que llegaban justo cuando más las necesitaba, y los favores políticos que me permitían cumplir promesas a mis electores. Me sentía eficaz, un verdadero agente de cambio. No había sangre visible, no había gritos de dolor, solo una mano invisible que parecía allanar el camino, haciéndome creer que el sistema, aunque imperfecto, podía ser influenciado para el bien. El punto de inflexión, esa cadena invisible que me ató, llegó con una deuda familiar. Teníamos una hipoteca antigua que nos ahogaba, un lastre que mi padre arrastraba desde hacía años. De repente, sin que yo moviera un solo dedo, esa deuda fue solucionada, pagada en su totalidad por un benefactor anónimo. La gratitud que sentí fue inmensa, abrumadora, y con ella vino una extraña sensación de incomodidad. Aunque no hubo una exigencia explícita, la implicación era clara. Ahora yo debía algo, una lealtad que no se pedía, sino que se asumía. Fue mi primera lección sobre cómo operaban, no con coerción bruta sino con gratitud forzada, con hilos que se tejían sin que uno se diera cuenta. Ya como diputado, sumergido en el entramado de la administración pública, la fachada de transparencia comenzó a resquebrajarse. Las licitaciones públicas, esos contratos multimillonarios que se suponía debían ser un motor de desarrollo para Jalisco, eran en realidad un circo preestablecido. La prensa hablaba de procesos democráticos, de competencia justa, pero desde adentro, veía cómo las decisiones ya estaban tomadas antes de que el primer sobre se abriera. El cártel no solo traficaba drogas, operaba como una corporación parasitaria, una entidad clandestina que había aprendido a secuestrar las instituciones estatales desde sus cimientos burocráticos, convirtiendo el dinero público en su caja chica, y a mí, en una pieza más de su engranaje. La brutalidad del cartel que yo esperaba ver en enfrentamientos armados o ejecuciones, se manifestó de una manera mucho más fría y calculada. Era la eficiencia fría de la que luego escuché hablar a otros. Proyectos legítimos, con propuestas sólidas y beneficios reales para la gente, eran desechados por errores administrativos menores, mientras que empresas fachada del cártel, con ofertas infladas y calidad cuestionable, ganaban sin objeciones. Todo se hacía con una lógica despiadada, como un ejecutivo despidiendo a un empleado ineficaz. Mis primeros días fueron un curso acelerado en la verdadera jerarquía del poder, una donde la violencia era una herramienta más, pero la manipulación burocrática era el arma principal, silenciosa y letal. Fue en una de esas reuniones de alto nivel, en una sala con paredes de madera oscura y un aire denso de importancia, donde la realidad me golpeó de frente. Se discutía un proyecto de infraestructura vital para una región empobrecida, una obra que cambiaría la vida de miles. Estaban presentes secretarios de Estado, subsecretarios y otros diputados, todos con un aire de autoridad. Entre ellos, destacaba el secretario de Obras Públicas, un hombre conocido por su carácter fuerte, su mano dura y su reputación de no dejarse intimidar. En mi mente, él era un pilar inamovible del sistema, una figura de respeto que defendía los intereses del Estado con firmeza. Pero la atmósfera cambió drásticamente con la llegada de un hombre que se presentó como asesor externo. Era el enlace. Un hombre de unos 50 años, de apariencia impecable, vestido con un traje discreto pero costoso, gafas de lectura apoyadas en la punta de su nariz, y un aire de intelectualidad que contrastaba con la imagen burda que yo tenía de los criminales. Hablaba con una voz suave, medida, sin alzarla nunca, pero cada palabra parecía tener un peso inmenso. No había ostentación en él, solo una autoridad tranquila que, de alguna manera, era más aterradora que cualquier grito. Entonces, ocurrió. El enlace comenzó a sugerir y ajustar los pliegos de licitación para el proyecto. No eran peticiones, eran directrices, dadas con la frialdad de quien imparte órdenes incuestionables. Lo que vi a continuación me heló la sangre. El secretario de Obras Públicas, ese hombre de carácter fuerte, visiblemente nervioso, con el rostro pálido y la mirada baja, asentía a cada una de las sugerencias. Actuaba como un empleado más, no como la máxima autoridad. No hubo objeción, no hubo debate, solo una sumisión total y humillante. Fue en ese instante que la primera y más grande mentira se derrumbó ante mis ojos. La imagen del secretario, un hombre poderoso, doblegado ante el enlace, se grabó en mi memoria. En aquel momento,
No comprendía la magnitud de lo que presenciaba, solo veía un encuentro extraño y perturbador. Hoy, sé que esa fue mi primera y más brutal lección sobre la verdadera jerarquía del poder. Los capos visibles, los que salían en las noticias, eran solo marionetas. La verdadera mano que movía los hilos, la que decidía el destino de miles de millones de pesos y el futuro de mi estado, operaba desde las sombras, con una elegancia perversa y una autoridad incontestable. Me di cuenta de que mi ingenua motivación me había llevado no a cambiar el sistema, sino a convertirme en un cómplice silencioso de su secuestro. El enlace no operaba con las brutales demostraciones de fuerza a las que el cártel nos tenía acostumbrados, esas que sembraban el terror en las calles y acaparaban los titulares. Su método era mucho más insidioso, quirúrgico, casi imperceptible para el ojo inexperto. Lo que llamábamos su eficiencia fría no era una metáfora, era una descripción literal de cómo abordaba cada problema, cada obstáculo. Para él, las vidas humanas, las reputaciones, incluso los principios morales, eran meras variables en una ecuación compleja. Su objetivo no era infundir pánico con sangre, sino con la certeza inquebrantable de que su voluntad se cumpliría, sin importar el costo, y de que no había fuerza visible capaz de oponérsele. Era la lógica de un CEO implacable, no la de un sicario, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Recuerdo vívidamente un incidente que me heló la sangre, mostrando la eficiencia fría. Un funcionario menor de la Secretaría de Transporte fue demasiado escrupuloso al revisar una propuesta para una terminal de autobuses, que favorecía a una empresa fachada del cártel. No hubo amenazas visibles. De un día para otro, el hombre renunció por problemas de salud familiar. Semanas después, supe por murmullos que su familia recibió una suma considerable, una indemnización silenciosa. Él, en cambio, apareció muerto en un paraje lejano, sin signos de violencia, oficialmente por un infarto. El enlace no se inmiscuyó públicamente, pero todos sabíamos quién orquestó esa solución pulcra. Era un mensaje claro: no estorbes, o serás una variable eliminada sin ruido ni escándalo, una transacción de negocios más en su macabro balance. Pero el poder del enlace no se limitaba a la eliminación discreta de obstáculos. Su verdadera maestría residía en la manipulación, en la forma en que controlaba a figuras externas importantes sin recurrir a la violencia directa. Entendió que el miedo a la muerte es potente, sí, pero el miedo a la vergüenza, a la ruina, a la exposición de secretos inconfesables, podía ser una herramienta mucho más sutil y eficaz. No necesitaba balas cuando conocía los puntos débiles de cada persona, sus ambiciones ocultas, sus fragilidades más profundas. Operaba como un titiritero invisible, moviendo hilos que nadie veía, tejiendo una red de favores y chantajes que dejaba a sus víctimas atadas sin que siquiera sintieran la cadena. Era un estudio psicológico aplicado al control absoluto. Fui testigo de cómo el enlace manejó a un influyente empresario, con conexiones en la capital, que amenazaba con exponer irregularidades en un proyecto de vivienda social del cártel. Este hombre no era intimidable con amenazas de muerte, su posición lo protegía. Pero el enlace descubrió un escándalo financiero de su pasado, transacciones fraudulentas que, de salir a la luz, destruirían su reputación, fortuna y legado familiar. No hubo violencia, solo una conversación privada, de la que nunca supe los detalles, que terminó con el empresario retirando sus objeciones y, de hecho, convirtiéndose en un colaborador silencioso. Pasó de oponente a aliado, cooptado no por miedo físico, sino por el terror a la pérdida total de todo lo que había construido. La psicología se convertía en su arma más potente, silenciosa y eficaz. Estas experiencias me enseñaron que el enlace no era un criminal común. Era un estratega maestro, un ingeniero social que había perfeccionado el arte de la infiltración y el control. Su poder no residía en el arsenal del cártel, sino en su comprensión profunda de las leyes, los reglamentos y, sobre todo, de la psique humana. Observarlo operar era como ver una partida de ajedrez donde él siempre estaba 10 movimientos por delante, anticipando cada reacción, cada debilidad. Los capos visibles eran los peones, las torres, los caballos.
Él era el jugador invisible, el que movía todas las piezas desde la oscuridad, asegurándose de que la partida siempre terminara a su favor. Su dominio era tan absoluto que la violencia se volvía una herramienta casi innecesaria, una opción de último recurso para los casos más recalcitrantes. Mi incomodidad creciente, esa punzada constante en el estómago, alcanzó un punto de no retorno con el proyecto del sistema de transporte público. Era una iniciativa ambiciosa, vital, para conectar comunidades marginadas en las afueras de Guadalajara, una promesa que había hecho a mis electores. Pero, como ya era costumbre, el enlace y su red habían hundido sus garras en la licitación. Me vi forzado, bajo una presión silenciosa pero inquebrantable, a aprobar pliegos y presupuestos que sabía, en lo más profundo de mi ser, estaban adulterados. Me obligaron a dar el visto bueno a la compra de materiales de baja calidad, a sabiendas de que esto maximizaría las ganancias del cártel, a expensas de la seguridad. Recuerdo las reuniones donde se justificaban las especificaciones técnicas, un baile macabro de cifras y argumentos falaces. Se hablaba de optimización de costos y eficiencia en la construcción, pero en realidad, era una farsa descarada. Los informes internos que llegaban a mis manos, y que convenientemente desaparecían, señalaban deficiencias estructurales graves en el diseño de una de las secciones elevadas del sistema. Mi voz, que alguna vez pensé que era fuerte, se ahogó en el mar de la burocracia corrupta y el miedo palpable. Me sentía como un espectador de mi propia traición, viendo cómo se construía una trampa mortal con mi firma y mi silencio. La lucha interna era brutal. Cada noche, las imágenes de mi hermana, su sufrimiento, la razón por la que había entrado en política me atormentaban. ¿Cómo podía yo, que juré proteger a los más vulnerables, convertirme en cómplice de algo que ponía sus vidas en riesgo? Intenté aferrarme a la esperanza de que, tal vez, los ingenieros corregirían los errores, que la supervisión externa detectaría las fallas. Me convencí a mí mismo, en un acto desesperado de autoengaño, de que el colapso era una posibilidad remota, que las ganancias ilícitas del cártel no llegarían al extremo de comprometer la vida de la gente. Era la típica racionalización de quien está atrapado, buscando cualquier resquicio de luz en la oscuridad. El día del desastre lo tengo grabado con una nitidez dolorosa. Fue un martes por la mañana, con el sol apenas despuntando. Estaba en mi oficina, revisando documentos sin importancia, cuando el teléfono comenzó a sonar frenéticamente. Primero fue una llamada de un asistente, luego otra, y otra, todas con la misma noticia aterradora. Una sección elevada del nuevo sistema de transporte público se había desplomado. Las imágenes en la televisión, los noticieros en vivo, mostraban el caos. Vigas retorcidas, concreto pulverizado, ambulancias llegando en estampida. Mi sangre se heló al instante. Sabía, con una certeza espantosa, que mi peor pesadilla se había materializado, y que mi complicidad era la causa. Las noticias posteriores confirmaron mis temores más profundos. No solo hubo heridos, algunos de gravedad, sino que también hubo víctimas mortales. Civiles inocentes, personas que confiaron en la promesa de un mejor transporte, quedaron atrapados bajo los escombros. Madres y padres yendo a trabajar, estudiantes camino a la escuela, vidas destrozadas por la codicia. Cada rostro en la pantalla, cada historia de dolor, era un puñal que me atravesaba. Mi juramento de proteger, mi ingenuidad inicial, se habían convertido en cenizas. La lealtad al cártel, la deuda de gratitud, todo se desvaneció ante la magnitud de la tragedia y el daño irreparable que había causado a la misma gente que yo había jurado servir. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Yo era una pieza desechable. Si el cártel estaba dispuesto a sacrificar vidas inocentes para maximizar sus ganancias, ¿qué valor tenía mi vida, mi lealtad, mi silencio? Comprendí que no era un miembro valioso ni un aliado. Era un engranaje más en su máquina de muerte y corrupción, tan prescindible como el funcionario demasiado escrupuloso que desapareció sin dejar rastro. Mi vida no era mía. Estaba en sus manos, y podían deshacerse de mí en cualquier momento si me convertía en una carga. El miedo se transformó en una claridad fría, una certeza escalofriante de mi propia vulnerabilidad. Fue en medio de ese horror y esa epifanía personal que tomé la decisión definitiva. Ya no podía seguir siendo cómplice.
No podía mirar mi reflejo en el espejo sabiendo que mi silencio había contribuido a la muerte de inocentes. El miedo el enlace, a la retribución seguía ahí, pero ahora era superado por un terror aún mayor, el de vivir el resto de mi vida como un fantasma, un colaborador de un mal que destruía todo a su paso. Tenía que huir, no solo por mi vida, sino por la posibilidad de, algún día, limpiar mi conciencia. La idea de escapar, de desenterrar la verdad, se arraigó en mi mente como una necesidad vital, una última oportunidad de redención. Esa noche, mientras el Estado lloraba a sus muertos y los medios de comunicación buscaban respuestas, yo comencé a planear mi escape. No era una decisión impulsiva, sino una resolución fría y calculada. Miré mi vida, mis conexiones, mis recursos, con una nueva perspectiva. Cada conversación, cada documento, cada rostro, se convirtió en una pieza de un rompecabezas más grande. ¿Cómo desaparecer sin ser detectado? ¿Cómo llevarme conmigo la prueba de lo que había visto? Sabía que la tarea sería titánica, que el cártel tenía ojos en todas partes, pero la alternativa, la de seguir siendo un esclavo silencioso, era mucho más aterradora que cualquier peligro que pudiera enfrentar en mi huida. Mi nombre no importa, no ahora, pero lo que vi, eso sí importa. La noche del colapso, mientras las sirenas aullaban y el caos se apoderaba de Guadalajara, la decisión se solidificó en mi mente. No era solo miedo a la retribución del cártel, era una náusea moral que me asfixiaba. Comprendí que, para ellos, yo era una herramienta, un número más en su contabilidad de poder, y, una vez que el daño público me señalara, sería desechado sin contemplaciones. La imagen de mi hermana, la razón por la que entré en política, se convirtió en mi faro. Necesitaba escapar, no solo para salvar mi vida, sino para recuperar un fragmento de mi alma, esa que había vendido en silenciosas cuotas de complicidad. El plan comenzó a gestarse en la oscuridad de mi oficina, bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio. Durante años, como diputado, había desviado pequeñas sumas, comisiones silenciosas de proyectos menores, a cuentas offshore y a escondites físicos, un fondo de emergencia que nunca esperé usar para mi propia huida. Era dinero sucio, sí, pero ahora era mi única moneda de escape. Cada billete, cada documento que había copiado, cada conversación grabada, se convirtió en una pieza vital de mi armadura para la fuga. El miedo a ser descubierto era constante, una sombra fría que se cernía sobre mí en cada movimiento, cada clic del ratón, cada susurro. Mis contactos eran una red delicada, tejida a lo largo de años de favores políticos y conocimiento de las debilidades ajenas. No eran miembros del cártel, sino figuras en los márgenes. Un ex policía corrupto pero leal a mí por una vieja deuda. Un notario que me debía un favor por un trámite familiar. Una mujer de la embajada que yo había ayudado en un asunto personal delicado. A ellos recurrí, no con la verdad completa, sino con verdades a medias, con la promesa de dinero y la insinuación de un peligro inminente. El riesgo era inmenso. Una palabra equivocada, una mirada de sospecha, y todo se desmoronaría, condenándome a un destino mucho peor que la prisión. La noche de mi escape fue una mezcla de adrenalina pura y una calma extraña. Había coordinado todo con una precisión casi militar, un coche esperándome en una calle lateral, documentos falsos con una identidad cuidadosamente construida, un pasaje de avión a un país remoto. Recuerdo el frío en el aire, el olor a humedad de la noche tapatía, y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Dejé atrás mi casa, mi vida, mi nombre, todo lo que alguna vez fui. Crucé la frontera por tierra, en un viaje tortuoso, y luego tomé el vuelo. Cada kilómetro de distancia era una respiración más profunda, un paso hacia una libertad que aún no sabía si era real. Los primeros meses fueron un torbellino de paranoia y alivio. Me moví entre pequeños pueblos de Sudamérica, cambiando de apariencia, de acento, de historia. Me sentía como un fantasma, una sombra sin rostro, pero vivo. La distancia geográfica me dio una falsa sensación de seguridad. Creí que el enlace y su red no me alcanzarían tan lejos, que mi insignificancia en su vasto imperio me protegería. Era la ilusión de que había ganado, que había burlado al sistema, y que finalmente podría empezar de nuevo. La soledad era inmensa,
pero la creía el precio justo por la paz que anhelaba. Pero esa paz era frágil, una burbuja destinada a estallar. Con el tiempo, la sombra de El Enlace comenzó a alargarse, sutilmente, imperceptiblemente al principio. Una noticia en un periódico local sobre un expolítico mexicano desaparecido. Una mirada en la calle que parecía demasiado familiar, un coche oscuro estacionado un poco demasiado tiempo. La paranoia se convirtió en una certeza fría. No había escapado realmente. Mi libertad era una jaula invisible, una condena a vivir perpetuamente vigilado, siempre mirando por encima del hombro. Comprendí que El Enlace no olvida, no perdona. Su alcance era global, y mi vida, aunque ahora en el exilio, seguía siendo suya para disponer de ella. Mi nombre no importa, no ahora, pero lo que vi, eso sí importa. La burbuja de mi falsa seguridad estalló sin previo aviso. En una tarde cualquiera en un pequeño pueblo costero de Perú, donde me había refugiado. Estaba en un café al aire libre, observando el océano, cuando un hombre se sentó en la mesa de enfrente. No era imponente, no llevaba armas visibles, solo un traje de lino impecable, gafas de sol y una calma escalofriante. Pedí un café, él un agua. Durante minutos el silencio fue la única compañía, un silencio denso, cargado de un significado que me heló la sangre. Fue su voz, suave y sin acento, la que rompió la quietud, pronunciando mi nombre completo, mi verdadero nombre, como si fuera una vieja melodía familiar. Señor Montesinos, dijo, sin una pizca de emoción, ha disfrutado usted de un agradable viaje, ¿no es así? La vista aquí es de verdad muy hermosa. En ese instante comprendí. No había sido una fuga exitosa, había sido una licencia, una ilusión cuidadosamente orquestada. El hombre no era El Enlace, pero era sin duda su emisario. Su escape, continuó con una sonrisa apenas perceptible, fue permitido. Necesitábamos que el caos del colapso se disipara, que la atención mediática se centrara en el siguiente escándalo. Y usted en su momento fue un chivo expiatorio conveniente, un fantasma que desapareció del mapa. La frialdad de sus palabras era más cortante que cualquier cuchillo. Me explicó, con una precisión escalofriante, que mi huida había sido monitoreada desde el primer momento. Cada paso, cada identidad falsa, cada pueblo donde me escondí. Todo había sido de su conocimiento. El Enlace no solo sabía dónde estaba, sino que había permitido mi movimiento, para que mi ausencia sirviera a sus propios propósitos, para desviar la presión sobre el cártel y sobre él mismo. Era la jugada maestra de un estratega que no solo controlaba el tablero sino también las piezas que creían estar escapando. Mi libertad no era más que un largo cordón umbilical que me mantenía atado, invisiblemente, a la mano que me había soltado momentáneamente. Ahora, dijo el emisario, con la misma voz imperturbable, es tiempo de ajustar las cuentas. Su silencio no es gratuito. El Enlace es un hombre justo en sus tratos. Mi precio, me hizo entender, no era dinero ni sangre, sino una condena más sutil y perversa. Debería vivir el resto de mi vida como un informante silencioso, un topo involuntario en el exilio. Mi tarea sería observar, escuchar y, cada cierto tiempo, enviar información específica sobre movimientos de capital, figuras políticas o proyectos en Sudamérica, todo bajo la amenaza de que, si me negaba o intentaba desaparecer de nuevo, mi familia en Jalisco pagaría las consecuencias. Mi libertad era una prisión global. Desde ese día, la sombra de El Enlace no solo se alarga, sino que se ha posado sobre mi propia vida. Entendí que mi escape no fue una victoria, sino el inicio de una nueva y más sofisticada forma de servidumbre. Vivo con el miedo constante de ser descubierto, de cometer un error, de que mi silencio no sea suficiente. La verdad de mi fuga es la verdad de mi sentencia, una libertad ilusoria, una cadena invisible que me ata al cártel y a la figura de El Enlace para siempre. Mi nombre no importa, no ahora, pero lo que vi y lo que vivo eso sí importa, porque es el testimonio de un poder que no se detiene ante nada, ni siquiera ante el exilio de un hombre. La filosofía de El Enlace no era la del criminal común que busca el terror visible o la exhibición de riqueza.
Su poder residía en la absoluta invisibilidad, en la comprensión de que la violencia ruidosa es una herramienta para los peones, mientras que el verdadero control se ejerce desde las sombras, manipulando las estructuras burocráticas y las debilidades humanas. Él no quería ser temido por sus balas, sino por la certeza de su omnipresencia, por la ineludible verdad de que conocía cada secreto, cada ambición. Esto es lo que hace que la guerra contra las drogas sea una farsa. Mientras los gobiernos persiguen a los capos visibles, a los que gritan con sangre, el verdadero arquitecto del imperio permanece intocado, vaciando las arcas del Estado desde adentro, convirtiendo cada licitación en un flujo de efectivo para su empresa clandestina. La implicación es aterradora. No hay fuerza externa que pueda desmantelar un sistema que se ha fusionado con la médula del propio Estado. Ahora lo veo con una claridad brutal, una que solo el exilio y la desesperanza pueden ofrecer. La guerra contra las drogas no es más que un espectáculo de marionetas. Los capos que caen, las incautaciones millonarias, todo es un teatro mediático que distrae la atención del verdadero enemigo. El poder real no reside en el que empuña un rifle, sino en el que redacta los contratos, el que aprueba los presupuestos, el que conoce los vericuetos de la ley para torcerla a su antojo. El enlace, y los de su clase, son los verdaderos maestros del juego, porque han entendido que el dinero no se hace solo con la venta de estupefacientes, sino secuestrando la economía formal, convirtiendo los recursos públicos en su caja chica. Es un parásito invisible que ha infectado el cuerpo del Estado, y mientras nos enfoquemos en los síntomas visibles, la enfermedad seguirá devorándonos desde dentro, sin que nadie vea el verdadero monstruo. Mi condena no fue la prisión, ni la muerte violenta que tantos otros sufrieron. Mi sentencia es esta: vivir con la verdad, con el conocimiento de que la libertad que tengo es una ilusión. Soy un fantasma que camina por el mundo, siempre mirando por encima del hombro, sabiendo que el largo brazo de El Enlace puede alcanzarme en cualquier momento, en cualquier rincón del planeta. Cada día es un recordatorio de mi complicidad, de las vidas que se perdieron por mi silencio, y por la codicia de un sistema que se alimenta de la inocencia. Esta es mi prisión, una de paredes invisibles, una condena moral que me persigue más allá de cualquier frontera, la certeza de que, para el verdadero poder, nunca he escapado, solo me han permitido existir bajo su sombra perpetua.